Vamos a abordar la lección 1.2, la cual consiste en la congruencia de triángulos. Cuando nos dice congruencia, nos hace referencia a que los triángulos son iguales. Entonces nosotros tenemos que comprobar que dos triángulos son iguales. Y para que dos triángulos sean iguales, oigan, los ángulos correspondientes deben de ser iguales. Y así sus lados correspondientes también deben de ser iguales. Nosotros aprendimos el concepto de que correspondientes y homólogos es lo mismo. Es decir, donde leamos homólogos se refiere a la misma posición. Donde leamos correspondientes se refiere a aquellos que están también en la misma posición. Ahora, congruencia es lo mismo que decir triángulos iguales. Entonces, ahorita nos están dando una teoría. Nos dicen, si los triángulos ABC y el triángulo A', B', C' son congruentes, y ya nos asegura que son congruentes, ¿y qué dijimos al principio? Pues que son iguales. Compara las medidas de sus lados y sus ángulos correspondientes, es decir, nada más vamos a nosotros a asumir que ya son iguales, y para garantizar que son iguales, lo único que vamos a decir es que los lados correspondientes son iguales y que los ángulos también en la misma posición, o sea, homólogos y correspondientes, también son iguales. Solamente esa escritura es la que vamos a realizar. Ahora bien, si estas dos partes son iguales, es decir, tanto los lados como los ángulos correspondientes son iguales, quiere decir que los dos triángulos en cuestión son congruentes. Ahora el símbolo de congruencia lo presentaremos más adelantito. Ahora, estas marquitas como un 1, o sea, una comita, se lee prima. Ahora bien, tenemos el triángulo ABC y el triángulo A', B', C'. Como vimos en la lección pasada, ya son iguales. Lo que pasa acá es que son rotados. ¿Y cómo sabe que son iguales? Pues me lo dijeron en el enunciado. Ahora lo han rotado. Ahora solo para que supuestamente me sea difícil saber cuáles son los que están en la misma posición, es decir, los correspondientes. Pues yo sé que el A' con el A son correspondientes. Lo único que tengo que hacer es visualizarlo, girarlo, y de esa forma se me facilita. Entonces yo vengo y comparo las longitudes. La longitud que va de A a B es igual, de A a B, tiene que ser igual a la que va de A' a B'. Y ahí estoy garantizando que ya son iguales, que ya me dijeron que eran iguales. Nada más estoy comprobándolo y de esa forma lo estoy escribiendo. AC tiene que ser congruente con A', C'. BC congruente con B', C'. Ahora los ángulos se pueden representar con este piquito de pollo y la letra mayúscula. Veamos. El ángulo A es igual al ángulo A'. El B es congruente, y podemos utilizar congruente en vez de decir igual, ya saben, con B' y C con C'. Algo muy importante que tenemos que notar es que cuando estamos tratando de ángulos iguales, lo que hacemos es ponerles una marquita. ¿Cuántas rayitas? Las rayitas que vos querrás, pero debes de ponerle la misma cantidad a los ángulos correspondientes iguales y a los lados correspondientes iguales. Es decir, fijémonos aquí. Decíamos que AB, el lado AB es igual al A', B'. El lado AB le han puesto dos marcas. Entonces a B' hay que ponerle dos rayitas para decir que esos son iguales. ¿Ya? Al AC es igual al A', C', y le han puesto una rayita. Y al otro BC con B', C' le han puesto tres rayitas para decir que esos son iguales. Y de la misma manera con los ángulos. Los que tienen una sola rayita son iguales y los que tienen dos son iguales, y eso es importante manejarlo. Ahora bien, vamos a la conclusión. Ya concluimos y demostramos que los lados correspondientes son iguales y que los ángulos correspondientes también son iguales. Solo basta concluirlo con la escritura, es decir, el triángulo ABC es congruente, o sea, es igual con el triángulo A', B', C'. Con esta conclusión termina usted su ejercicio, es decir, el que le proponen. ¿Cómo es este simbolito? Vean, es un signo igual con una virgulilla. Virgulilla se llama ese tipo de S acostado. Vea bien. Ahora, y eso estaríamos garantizando que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Es decir, que son iguales. A usted le dan dos ejercicios, resuélvame uno. Ahora aquí, profe, pero no me han dado A', B', C'. Claro, pero le han dicho que vale F, D, F. Como usted lo quiera leer y escribir, no importa. Pero vea, se los han dado en la misma posición. Entonces, ¿qué lados son igual? El AB es igual al lado DE o ED en orden alfabético, ¿sí? Entonces tiene que ser ED. AB es igual a ED. Esa misma escritura que hicimos en el ejercicio del ejemplo, de esa misma forma va a poner usted, solo que no va a usar el símbolo de prima porque no le han puesto las mismas letras, sino las han cambiado. AB es igual a ED. Luego AC es igual a DF. Y así. Los ángulos luego, ángulo A es igual al ángulo D. Y al final va a decir que el triángulo ABC es congruente con el símbolo de congruencia al triángulo EDF.
Si gusta hacer los dos porque están fáciles, usted gana, porque lo han cambiado de posición. ¿Será capaz de saber cuáles son los correspondientes ángulos y lados? Eso sería todo, señores. Fácil.